Teodulo Antonio Mercedes Mata, ingeniero de minas, graduado en Rumanía, especialista en minería de cielo abierto y medio ambiente, graduado en Suecia, exdirector técnico de la mina de sal y yeso de Barahona, ingeniero en minas en Falcon Bridge Dominicana, Proyecto Ámbar Dominicano y Rosario Dominicana, exdirector del Centro Nacional de Artesanías Senadarte, conversará sobre la historia de la minería y las explotaciones petroleras en República Dominicana. Coproducción y conducción, Ramón Arias. Producción y conducción, José Antonio Figueroa. No temas al tiempo, que la luz del cielo no se apagará. Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor. Cada piedra será una flor. Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes. Gracias por estar otro sábado más con nosotros en su programa, nuestro programa Intramuro.do. Hoy, como anunciamos en nuestra promoción, tenemos una importante entrevista con un gran profesional de la ingeniería minera del país, con un historial inconfundible, inigualable, se podría decir, que es de nuestro amigo Teodoro Mercedes, conocido por nosotros como Teo, a quien le damos las gracias por haber aceptado esta invitación para tratar este tema tan interesante, como es los recursos mineros en República Dominicana. Teo, muchas gracias por aceptar. Gracias a ti por esta magnífica invitación que me hace en un momento en que la economía dominicana comienza a recibir embates inusitados a tal grado de que los ingresos del Estado han disminuido por la mayoría de las actividades económicas que dirigen nuestra sociedad, estando en la minería como reserva puntual para obtener los recursos que requiere la República Dominicana para seguirse desempeñando en las cosas reales que golpean y exigen dinero a la mayoría de los dominicanos. Teo, lo primero que sería bueno para edificación y orientación de los radioyentes y televidentes, ¿cuál es la capacidad y cuál es el recurso minero real que tiene la República Dominicana? Para ser sincero, es muy difícil contabilizar esa realidad. ¿Por qué yo digo eso? A comienzos de este siglo, la República Dominicana contó con 3 minas grandes que producían plata, oro, cobre y zinc. 25 años después, es decir, en el 2025, de esas 3 minas, solamente 2 están en funcionamiento. Y los recursos cuantiosos que hoy recibe el Estado Dominicano se debe a las aportaciones que hicieron los gobiernos anteriores, como por ejemplo el de Danilo de Medina, que en el 2013 modificó el contrato de arrendamiento que existía con Falcon Bridge Dominicana. La modificación de dicho contrato es lo que ha hecho que hasta a la fecha de hoy, en este año, el Estado haya recibido más de 20.000 millones de pesos, cosa que hubiera sido muy superior si el Estado se hubiera dedicado a crear un mecanismo legal idóneo para el desarrollo de la minería. Es decir, en la misma medida en que adolecemos de leyes que ayuden al desarrollo de la minería, en esa misma medida
obtenemos menores beneficios de esa actividad productiva. Y el caso de Falcon Bridge, por ejemplo, ¿qué aporte da Falcon Bridge? Porque las dos minerías líderes aquí en el país son la Barrick y Falcon Bridge, si no me equivoco. Bueno, eso fue durante un tiempo, ahora no. Ahora está al margen de la Barrick y Falcon Bridge, está Cormidón, que es una empresa de capital chino que está en Maimón y produce lo mismo que produce la Barrick, pero en menor cantidad. La Falcon Bridge hoy tiene problemas de mercadeo y los problemas de reserva de minerales no creo que sean tan difícil de resolver. En primer lugar, porque está Loma Miranda, que tiene un 12% de su territorio con mineral en la parte alta de la montaña. Los 12 o 13 metros de la montaña, en 12% de su terreno está llena de mineral con laterita niquelífera, que es lo que explota y procesa Falcon Bridge. En el día de hoy, al margen de eso, en Cormidón o en terreno perteneciente a Cormidón, se han detectado yacimientos de ferroníquel a una cantidad de algunos 5 o 8 o 10 millones de toneladas métricas de dicho mineral, lo cual puede ser asimilado por Falcon Bridge, porque eso no lo procesa Cormidón. Cormidón procesa óxido y sulfuro con oro, cobre, plata y zinc. O sea, pasaría a ser un suplidor de Falcon Bridge. Sí. Un suplidor minero. No, o una gente que le vende mineral bruto. Exacto. Y eso le ayudaría al stock que necesariamente necesita para una eventual negociación internacional. Ahora bien, en Loma Miranda hubo un problema con el proyecto de la no, cementera. Con el proyecto de la cementera, pues se frustró ahí. No fue con Loma Miranda. Loma Miranda está en La Vega. El proyecto de la cementera fue en el este. No sé, yo a veces pienso que hay grupos de personas que no entienden la naturaleza de nuestra sociedad. Yo digo eso porque para mí... Gonzalao, ¿no? El proyecto de la cementera, el que se frustró. Sí, Gonzalao, ¿no fue? Sí, en Los Salados. Yo creo que los pueblos viven de lo que tienen, no de lo que quieren ni de ilusiones. Y eso debe de primar en los conceptos mineros que hoy todavía no se aplican en nuestro país. O sea, tú te refieres a los ecologistas, al movimiento de los ecologistas, que son los primeros oponentes a la exploración minera en el país. Sí, hay ecologistas que tienen razón en su reclamo, pero la inmensa mayoría lo que pregonan son cosas inexistentes. Yo me recuerdo que en los años 76 o 78 había el movimiento campesino de Bonao, reclamaba el problema de la metalurgia de Falcon Bridge, que producía una serie de chispas que hacían que las hojas de los árboles murieran. Con el tiempo se demostró que eso sí era verdad y obligaron a la compañía minera a comprar unos filtros que impedían que esa parte de la chispa que salían de los hornos se fuera traspasada. Ese efecto negativo. Sí. Entonces, en Loma Miranda va a suceder lo mismo. A la larga, eso se va a resolver como se debe de resolver el problema de San Juan de la Maguana. Hoy se sabe a ciencia cierta
que la agricultura no es suficiente para San Juan y que por ese motivo San Juan está perdiendo votantes. ¿Por qué? Porque la gente se traslada a otros sitios donde encuentran mejores condiciones existenciales, y eso ha motivado que hoy la población de San Juan haya perdido un diputado. Entonces, el problema de la mina de San Juan también va a ser solucionada, porque ya se ha demostrado que hay alrededor de 10 millones de toneladas métricas con oro, plata y cobre. Y esos 10 millones de toneladas métricas es una reserva muy grande en el sur que debe de ser aprovechada por los habitantes de esa región. El recurso es un recurso del Estado, de la sociedad, del país. Un recurso extraordinario como los otros mineros. Otra cosa, Teo, hay un estudio que tenga focalizada, como sucedió ahora en San Juan, los recursos mineros que tiene el país. Sí. La cantidad de estudios que se ha hecho del país no tiene nombre. En 1822, hasta Boyer hizo un estudio mineralógico de la sociedad dominicana. Los gringos han hecho como 4 o 5 estudios, y el Estado dominicano en época de Trujillo contrató a un ingeniero italiano llamado Renato Soppi de la Sena, que hizo los mejores estudios geológicos que ha tenido nuestra nación. Renato Soppi de la Sena, yo lo considero el padre de la minería nacional. ¿Por qué? Porque fue el primer geólogo que aterrizó. La mayoría, lo que le hablaban a la gente era de la edad geológica de la tierra y de la edad geológica de los yacimientos. Renato no hizo eso. No tan solo, al margen de esos conocimientos académicos que necesitaba la población, Renato Soppi aterrizó y dijo: si nosotros invertimos tanto, sacamos tanto. Es decir, fue el primer geólogo, una evaluación que completa, utilizó la geología económica, que no era conocido en nuestros predios, y fue el primer geólogo que se dedicó a organizar las instituciones mineras nacionales. Ese mismo ingeniero, luego de haber ganado el profesor Bosch la presidencia, fue contratado por Bosch y vuelto al país para que organizara la Dirección General de Minería. Es importante también, cuando hablo de Renato Soppi, es decir, las aportaciones que hizo él en los estudios de lo que hoy es la Barry, que era un yacimiento mineralógico de mucha importancia desde 1504 hasta la fecha. En esa época, en 1952, a través de una compañía alemana, Renato perforó el área de la Rosario y fue el primero que comenzó a dar datos cuantiosos de la cantidad de mineral y oro que había en la región, y la posibilidad de hacer contratos económicos favorables para el país vía instituciones alemanas. Vamos a hacer un corte comercial y volveremos con nuestro entrevistado. Con más de 20 años brindando impresión profesional, Editora Ortega se renueva y crece contigo. Además de impresión OPSE, ahora te ofrece impresión digital y etiquetas en rollo con tecnología de flexografía para que imprimas todo lo que tu negocio necesita, desde etiquetas para productos hasta brochures, libros, revistas y más. Rápido, con calidad y al mejor precio. Editora Ortega, impresión profesional que evoluciona contigo.
calle La Negreta, número 43, Ciudad Colonial. Contáctenos ya al 809-350-4601 y 809-221-4859 por teléfono o WhatsApp. Correo electrónico editoraortega109@editoraortega.com. Experimenta el placer de fumar puros de calidad en un ambiente de esparcimiento agradablemente amigable. Buenos humos, puros de calidad, accesorios y tragos, con especiales de puros cada día de la semana. Buenos humos, gusto por el fumar. Calle Pompeya, esquina Venecia, Plaza Italia, Food Park, Urbanización Italia, Santo Domingo Este. Contacto 829-796-5311. Buenos humos, gusto por el fumar. Teo, en estos días, bueno, vamos a seguir el tema de la minería en el sentido de los recursos explotados y no explorados. Cuando se firmó el contrato de Falcon Brick, salió a relucir, y yo mismo opiné sobre eso en una comunicación en la revista Intramuro, primero en la revista Formación, después en la revista Intramuro, de que ese famoso contrato, que no fue un contrato, sino esa donación que le hicieron a la Barrick, que fue modificado, como tú señalaste al principio, que fue una aberración eso. Pero habiendo un modelo, hasta donde yo tengo conocimiento, como fue el modelo de contrato entre Falcon Brick y el Estado, eso no se siguió, porque yo tengo entendido que el convenio de Falcon Brick que firmó Balaguer establecía que el Estado era un socio. O sea que los márgenes de beneficio iban en partes iguales. O sea que esa concesión fue sobre la base de un convenio de sociedad. ¿Tú tienes conocimiento hasta qué punto? Mira, es interesante tu pregunta. ¿Por qué es interesante tu pregunta? Porque donde se manifiesta la parte política con mayor intensidad en la minería es en el contrato de Falcon Brick con el Estado. Yo he sido opuesto a los contratos mineros porque considero que la minería debe de ser normada a través de leyes justas y modernas que permitan una explotación racional de los recursos, al mismo tiempo que le otorguen al Estado, el dueño de las riquezas naturales, parte de las ganancias que proporciona la actividad extractiva. Por eso, si nosotros hacemos un estudio pormenorizado de los contratos, nos damos cuenta de que el mejor contrato que se ha firmado minero en este país ha sido el contrato de la Falcon Brick. Pero también ese contrato tiene la iniciativa que ha sido el único contrato minero firmado por un presidente de la República. Los demás, ninguno han sido firmados por presidente. Según datos que yo pude recolectar en el Archivo General del Palacio Nacional, mi opinión de que ese contrato hecho por Balaguer fue un contrato diseñado por un ingeniero de minas sudafricano que era en ese momento el gerente general de Falcon Brick. Creo que esa persona fue el que ayudó a Balaguer a hacer un gran acuerdo económico favorable al Estado Nacional. Por eso Bernardo Vega
en todos sus libros que ha escrito sobre eso, dice que ese personaje siempre estuvo en la toma de posesión del doctor Balaguer cada vez que tomaba posesión y que era buscado por cualquier parte del mundo y le enviaban el pasaje para que estuviera presente en la toma de posesión. ¿Cómo se llama el señor? Bueno, está bien, después tú lo aclaramos. Sí, sobre el contrato con Placer Dome, que fue un contrato que se diseñó y se aprobó en el 2003, no fue un contrato relativamente malo, pero sí, desde el punto de vista técnico, tuvo muchos baches, como por ejemplo la parte ambiental no se tomó en consideración y la parte económica fue un desastre, a tal grado de que el 8 de mayo del 2013, en el discurso que pronunció el representante del gobierno cuando se hizo la modificación del contrato, dice que el contrato anterior, es decir, el contrato que se había firmado cuando Placer Dome le vendió a la Barry, el Estado Dominicano tenía un ingreso de 37.1 y que ellos, en el contrato que se estaba firmando, hacía que dicho contrato pasara a 51.3 favorable al Estado. De los beneficios, de los más de los beneficios. De los beneficios. También en dicho contrato, la depreciación que estaba en un monto elevadísimo de un 40% pasó a un 15%. Es decir, el contrato hizo que se postergara la deuda que el Estado debía de pagar a los acreedores que hicieron posible el renacimiento de la mina. Dicho contrato estipulaba que la concesión debió determinar, o el pago de la deuda debió determinar en el 16, y dicho contrato exigió que la compañía minera le otorgara dinero que no estaba en el antiguo hasta el día de hoy y que las deudas pudiesen ser vencidas en el 2026. Es decir, el año que viene nosotros ya hemos pagado la deuda que tenemos para la construcción de la Barry Dominicana. Es decir, habíamos pagado alrededor de 3.000 millones de dólares. Pero eso no es nada. El problema es que si uno ve el contrato minero de por sí, la Barry nunca puso un centavo para lo mismo. La Barry ha sido una intermediaria para la compra del equipo y búsqueda del financiamiento. Por eso nosotros... Y mercadeo. Por eso nosotros no tan solo tenemos que pagar el préstamo que hicimos sino que tenemos que darle alrededor de un 30 y pico % de la ganancia a una compañía que prácticamente no ha hecho nada. Por eso es que uno de los mejores contratos que se ha hecho en esa empresa minera lo hizo el presidente don Antonio Guzmán Fernández, que compró las 32.000 acciones que tenía el grupo Simplo, lo pagó e hizo de la mina lo que es hoy la estatizó. Una empresa del Estado Dominicano. Eso trajo también otra serie de beneficios que hoy se ha olvidado. Es la transferencia de tecnología. Como el presidente Guzmán sabía que se podía poner en tela de juicio la participación de los técnicos nacionales en una compañía de cuantiosos beneficios
y de alta tecnología, contrató a una compañía que era la que administraba la Rosario Dominicana, contrató a EMAX para que siguiera dando servicio, pero con la condición, por primera vez se hizo esa parte, que fueran entrenados ingenieros dominicanos para darle continuidad tecnológica a la compañía. Uno de esos ingenieros es quien le habla. Fue por orden presidencial contratado por la compañía y entrenado por EMA para darle continuidad a las operaciones de Rosario Dominicana. Nunca se le ha dado continuidad a esos problemas. Como por ejemplo, yo puedo decir, hoy la Barri tiene alrededor de 3.000 empleados. La mayoría, quizá algunos 20 o 30, sea canadiense o norteamericano o menos. Pero solamente existe un ingeniero geólogo dominicano. Ninguno es nacional. Y si es ingeniero, está en operaciones que no son inherentes a las operaciones mineras, sino operaciones de ayuda o secundarias, porque todavía temen, auxiliares, son auxiliares. Auxiliares, porque todavía le temen al problema de la transferencia tecnológica. Oye, yo siempre he insistido y sigo insistiendo de que una de las desgracias de la democracia de nuestra región es la debilidad institucional, y donde más expresión tiene es la descontinuidad de Estado cuando las cosas son bien. Porque, por ejemplo, el caso que estamos tratando ahora, el caso de Falcon Bridge y el segundo con la Rosario y don Antonio Guzmán, bajo el gobierno de don Antonio, fíjate cómo eso no se tomó en cuenta como un modelo para las firmas de los contratos y las concesiones mineras. Y hasta el extremo de que, por ejemplo, si no mal nos recordamos, cuando se frustró el proyecto de Gonzalao, que yo me confundí ahorita, según yo pude observar en todas las opiniones que salió a relucir por el escándalo, incluso cuando el doctor Jaime David, fue a la televisión y puso todo, hasta donde yo vi y de organización, ese proyecto hizo todos los estudios de factibilidad que las reglas para esos fines establecían. Y sin embargo se frustra y tuvieron que venir contratar y que unos técnicos de la ONU para que dieran su veredicto sobre ese problema. Y entonces uno se pregunta que cómo es posible si ya nosotros tenemos experiencia de contratos mineros que tienen todos los proyectos, las factibilidades de vida, porque eso se frustró y realmente fue a la concesión, porque era una concesión cementera, desde luego, pero estamos hablando de lo mismo. Sí. Y entonces, ¿tú tienes alguna experiencia de ese convenio que realmente, qué tú opinas de? Mira, eso mismo está sucediendo con el proyecto Romero. El de San Juan. De San Juan de la Maguana. El proyecto Romero ha cumplido con todas las normas jurídicas de la minería nacional. Y ambientales también. Y ambientales también. Entonces, ¿quién ha incumplido con esas normas? El Estado Dominicano, que es el que está en la necesidad y en el deber de aplicarla. Hoy, ¿qué exigen la Gold Guest del proyecto Romero? Que le den los términos de referencia para ello hacer el estudio de impacto ambiental que requiere el proyecto minero. El Estado, vía la ley 6400, está en el deber y la obligación de darle los términos de referencia, pero ya han pasado 3 años y no se lo dan. No se lo dan. Entonces,
¿quién incumple la ley? Ellos no, lo está incumpliendo el Estado, pero la cosa llega más lejos. El senador por la provincia de San Juan dice, le pide al Estado que no le otorgue eso y que viole la ley que él mismo hace. Entonces, así no se puede. La ley 146 es una ley obsoleta, mala, hoy dañina. Esa ley fue redactada en el 71. En esa época nosotros teníamos una minería incipiente y necesitábamos desarrollar esa actividad extractiva. Hoy eso no es así. Las cosas han sido modificadas y el mundo ha cambiado. Por eso es... Y el medio ambiente también. Por eso es que el mismo Ministerio de Energía y Minas ha redactado otra nueva ley que hoy tiene 3 años engavetada en el Congreso Nacional. Y nadie dice nada, ni el Estado se preocupa porque la modernidad llegue a la minería a través de una ley eficiente. Eso mismo ha pasado con el petróleo. Las leyes que rigen las actividades del petróleo en Santo Domingo fueron firmadas en 1954, es decir, en la época trujillista. Hoy nada de eso tiene validez. O sea, es viejo, no está actualizada. No tan solo que no está actualizada, sino que está fuera de siglo. Sí, desfasada totalmente. Fuera de siglo. Pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque se han creado mecanismos que permiten el proceso de la corrupción. Como por ejemplo, el otorgamiento de concesiones mineras que debe de hacerse vía el Congreso Nacional. Eso no era posible. En época de Trujillo le dio una concesión a la Alcoa. Y cuando Trujillo vio que comenzaron a solicitar e inundaron el Palacio Nacional de solicitud de concesiones al jefe, dijo, no, déjame parar eso, y creó un mecanismo de contingencia para impedir eso y al mismo tiempo salirse él de esas prerrogativas, aunque continuara por debajo manejando todos los hilos. ¿Qué hizo? Y lo primero que hizo fue que determinó que las concesiones mineras deberían de ser aprobadas por el Congreso, que no era él, sino una institución que él lo manejaba entre batidores. Y cuando le venían, entre batidores, yo no sé de eso, eso tiene que ir al Congreso. Y eso hoy se ha convertido en un mercado persa, porque ¿cómo es posible que a Periria le dieron la concesión de la mina de Cormidón, en la cual el Estado no recibe un centavo por el concepto del mineral? ¿Y el Congreso está al margen de eso? No, el Congreso aprobó eso. Ah, lo aprobó. Por eso existe la mina. ¿Qué hicieron los australianos, que eran los tuvieron problemas en la geología del yacimiento y engañaron a los chinos? Los chinos han tenido en los últimos 10 años un desarrollo en la minería, pero no eran muchos en las actividades mafiosas de la minería. Le vendieron un yacimiento con un cobre que tenía un componente que era penalizado a nivel internacional. Y eso puso en peligro la existencia del yacimiento. Solamente a través de un chepazo histórico lograron descubrir, por la desviación de una sonda, lograron descubrir otro yacimiento al lado que le permitió la continuidad de las operaciones de la mina. Vamos a hacer unos cortes
la cosa, un corte musical para continuar con nuestro entrevistado, igualmente con 2 mensajes comerciales. Vaya, vaya, jefe. Paseándome por el Conde, una voz suena y me dice, paseándome por el Conde, una voz suena y me dice, salúdeme mi compadre, yo soy su amigo Don Chepe, salúdeme mi compadre, yo soy su amigo Don Chepe. Yo me paré de repente mirándole fijamente, yo me paré de repente mirándole fijamente, cara, y yo no me acordaba de mi compadre Don Chepe, caramba, no me acordaba de mi compadre Don Chepe. Chepe, ¿cómo está la cosa, Chepe? Cuéntame tu vida, Chepe, y de tu familia, Chepe, dime dónde vives, Chepe, si estás trabajando, Chepe, en qué te la buscas, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe. Vivo en casita de Yagua, en el barrio Los Caitones. Vivo en casita de Yagua, en el barrio Los Caitones. Y cuando llueve, compadre, se me mojan los colchones. Y cuando llueve, compadre, se me mojan los colchones. Tengo 5 muchachitos, el más grande tiene 7. Tengo 5 muchachitos, el más grande tiene 7. Y el chiquito me pregunta, ¿a qué le dicen leche? Y el chiquito me pregunta, ¿a qué le dicen leche? Chepe, mi viejo amigo Don Chepe, cuánto lamento tu Chepe. Mi viejo amigo Don Chepe, cuánto lamento tu Chepe. No se apure mi compadre, un día hoy caran los blancos. No se apure mi compadre, un día hoy caran los blancos. Eso de ajoiga y los blancos, no ha sido cuento de ahora. Eso de ajoiga y los blancos, no ha sido cuento de ahora. Esperando y esperando, y nunca ponen la soga. Esperando y esperando, y nunca ponen la soga. Chepe, ¿cómo está la cosa? Chepe, cuéntame tu vida, Chepe, y de tu familia, Chepe, dime dónde vives, Chepe, si estás trabajando, Chepe, en qué te la buscas, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe, cuéntame tu vida, Chepe. Cuánto lamento tu caso, Chepe. Teo, en estos días ha salido ya a relucir de que realmente el país cuenta con el gran recurso de combustible fósil del petróleo. Tú sabes que es una historia larga aquí en el país, que se frustró, y la penúltima frustración fue el famoso caso de Charco Largo, cuando don Antonio. Sobre ese tema de los recursos, el recurso petrolero aquí del país, de los yacimientos de ese combustible fósil, ¿qué tú opinas sobre eso? ¿Es una realidad y es una factibilidad que realmente, de acuerdo a tu opinión, realmente tenemos, existe? Mira, para hablar del petróleo hay que encontrarlo. Aquí se han extraído grandes cantidades de petróleo en Maleno, Asua. Trujillo en Maleno sacó 22.000 barriles de petróleo.
Pero los gringos anteriormente habían sacado en esa misma zona petróleo. Pero ¿cuál es el problema? Que el petróleo que se sacó y que se pretendía sacar era superficial. ¿Qué es eso superficial? Que estaba muy a la superficie de los terrenos. Y normalmente cuando es superficial, las cantidades no son muchas. Entonces, se han hecho grandes inversiones y grandes estudios sobre eso. Pero por desgracia, debido a la desorganización del país, la mayoría de esos estudios se perdieron. Solamente en la gestión del licenciado Peregrín Castillo, en la Dirección General de Minería, se logró compilar todas las informaciones que se tenía y se logró hacer un archivo científico de los datos que se tenía de Santo Domingo. En eso ayudó la contratación del antiguo ministro de Petróleo de Israel, que fue contratado como asesor por Peregrín y traído al país y se dedicó a esa clase de actividades. Después existieron 3 compañías petroleras dominicanas que se dedicaron a la investigación, pero ninguna abrieron pie con bola. ¿Por qué? Porque pretendían vender áreas de estudio a precio cuantioso sin la participación del Estado. ¿Qué ha conllevado eso? Al no tener en estos últimos tiempos se ha comenzado a crear leyes confiables que permitan una buena exploración de petróleo. En un tiempo no muy lejano se intentó hacer exploración vía los cubanos. Cuando yo supe eso, yo escribí y dije que los cubanos habían desarrollado muchas técnicas novedosas en otras áreas, pero que los cubanos eran tan inteligentes que hoy sabían lo que desconocían. Y como sabían lo que desconocían, habían contratado expertos noruegos, chinos y rusos de grandes conocimientos petroleros para sus investigaciones petroleras. Al mismo tiempo, Cuba está formada por 120.000 kilómetros cuadrados. Ellos dividieron la región en 56 áreas y comenzaron a hacer contratos por área, no tan solo de exploración, sino de explotación, con compañías solventes y con experiencia en la búsqueda de petróleo. ¿Qué ha acontecido? Producto de eso, hoy Cuba, el 70% de su producto del petróleo que consume es producido en Varadero. Creo que de lo único que nosotros podríamos buscar es el mecanismo que ellos han creado para la extracción y negociar con eficiencia. El que invierte sabe por qué invierte y necesita una garantía de que su inversión, a la hora de que aparezca algo, ellos puedan explotar y comer parte del pastel. Eso ha primado en los últimos tiempos en la Dirección General del Ministerio de Minas, y creo que si continúan por ese camino es probable que nosotros logremos buenos acuerdos con compañías que sí saben de eso, para que lleguemos a conclusiones serias sobre el petróleo. Tú hablabas de Maleno. Yo te digo, yo creo que el intento más serio fue el intento de Charco Largo.
que fracasó por una mala información dada entre bastidores al presidente de la República. Una mala información de una cosa que no se dijo, pero que al presidente le informaron. Nosotros hemos perdido grandes oportunidades para hacer buenos estudios, como por ejemplo el acuerdo de Petrocaribe nos permitió la oportunidad de acceder a la tecnología y a los conocimientos venezolanos. Los venezolanos saben de petróleo, claro, han vivido de eso, y precisamente las grandes aportaciones de Charco Largo en el proceso de investigación petrolera se debió a la presencia de Humberto Carvelón Berti, que era el ministro de Minas de Venezuela y hoy es considerado uno de los mejores expertos mundiales en la búsqueda de petróleo. Nosotros hemos desperdiciado esa parte y no la aprovechamos cuando la teníamos a precio de vaca muerta, porque los venezolanos tenían todo y pudieron haber hecho más. ¿Cuál es el problema? Yo considero que las investigaciones de petróleo son cuantiosas, son caras, y que países como el nuestro, pobres, no deben de invertir 20 o 30 millones de dólares en perforaciones cuando no hay seguridad para obtener ningún beneficio, cuando hay compañías que tienen dinero de más. O sea, las alianzas estratégicas existen para eso. Sí, y hacen ese trabajo. Hacen ese trabajo. Si nosotros invertimos ningún centavo. Lo que pasa es que la intriga política y la mezquindad del sistema de partidos en el gobierno y los intereses hacen que realmente muchas cosas, y aquí hemos sido y somos víctimas de la frustración de muchos proyectos extraordinarios, precisamente frustrados por esa mediocridad con que se manejan los asuntos del Estado, por intereses y mediocridad política. Teo, vamos a hacer un corte comercial para nosotros volver a seguir con esta importante entrevista. Si quieres comprar o vender en la ciudad colonial o Santo Domingo, contáctenos. En Figueroa y Asociados tenemos disponibles locales comerciales con pisos para apartamentos, viviendas en la zona colonial y Ciudad Nueva, amuebladas y vacías. También disponemos de fincas y solares en Santo Domingo y ciudades aledañas. Contáctenos. Somos garantía y seguridad. Figueroa y Asociados. 829-751-8496 y WhatsApp 829-251-8496. Somos Figueroa y Asociados. ¿Sabías? Para impresores y papelerías hay una nueva plaza, con todo en un mismo lugar. HTS, Gráficos y Papeles, es Talleres Gráficos 16, Papelería Armando y Yeto Digital. Visítenos en la calle 16 de agosto, número 27 de San Carlos. Contacto 809-685-1903 y 829-520-5051, con las gentiles atenciones de su gerente, Yerder Terrero. Contacto directo, Flota 849-455-0595. HTS, Gráficos y Papeles, servicios de calidad en un mismo lugar. Entonces, ¿cómo se llamaba el gerente de... ¿Fue de la Rosario o de Falcon Bridge? De Falcon Bridge. Bueno, el hombre que asesoró a Balaguer era el ingeniero Ian Kidd, ingeniero de minas sudafricano, uno de los mejores gerentes de Falcon Bridge. Ya. Tú, hablando aparte, antes de iniciar la entrevista, ¿existe un proyecto de la laguna, Existió. Existió. ¿Cuál fue el problema?
¿Y dónde que queda ese lago? En la parte sureste de los terrenos colindantes con la Barry. ¿Qué pasó? Cuando la Rosario en sus últimos tiempos, en el 88, 87, ya los óxidos prácticamente estaban agotados. Y en la parte del yacimiento de un sector que se llama Cumba, aparecía un poco de óxido. Se comenzó a ligar los óxidos de Cumba con los sulfuros de la parte sur de Montenegro. Eso dio lugar a que la empresa, o no la empresa, sino la tecnología de Rosario no asimilaba ese material porque no estaba preparada para los sulfuros. Entonces se creó una pila de material de alrededor de 5 millones de toneladas de sulfuro de alta ley. Un sulfuro que tenía alrededor de 5 gramos por tonelada. Eso es una inmensidad. Entonces, ese mineral acumulado se trató de manera aparte en el tratado que se hizo con Placerdón. Y Placerdón, producto de decisiones y diría yo de componenda oscura de que Placerdón no asimilara ese material para explotarlo de otra manera, de una manera separada a lo que sería, lo que luego se llamaría Barrick Gold Corporation. Entonces, esas 5 millones de toneladas de alta ley dieron origen a una compañía australiana que formó la compañía La Laguna para explotar esos millones de sulfuros de alta ley y con un método muy novedoso y eficiente en el cono sur, el método de Albión. Hicieron los estudios de lugar, el estudio de factibilidad y Albión. Albión. ¿Qué es eso? Un método de extracción de oro, plata y zinc novedoso que no produce sulfuro. Ya. Entonces, ese método, según los estudios que ellos hicieron, necesitaba para la extracción de ese mineral un por ciento que llegara a un 64-65%. Es decir, se iba a perder un 35% o un 40% del oro, pero el otro iba a ser extraído. Según mi opinión, el Grupo Técnico Nacional no dio pie con bola y eso produjo que la mina fracasara. Proyecto. La mina. La mina misma. Sí, porque se invirtieron alrededor de 300 millones de dólares, se compraron equipos y se comenzó a procesar el oro. Según los datos de que dispongo, la recuperación nunca pasó de un 46% cuando debió de llegar a un 65%. Entonces, el método, producto de la ineficiencia técnica, digo ineficiencia técnica local, porque en otros países ha dado resultados. Entonces, yo no puedo poner en juicio lo que da resultado en otro país y aquí no da resultados si es la misma cosa. Y sobre ese tema, ¿qué ha dicho Minería? ¿Qué planteó? No, eso se perdió todo, se vendió el equipo, se canibalizó y Se fracasó el proyecto. el proceso se cerró. Estaba produciendo alrededor de 100 o 102 onzas de oro diaria, pero el proyecto tenía como meta 160
onza de oro diaria. Pero no, no es recuperable. no, el mineral está ahí y lo asimiló al final la Barbie. Ajá, ¿Mm? qué raro. Sí. Qué raro. Son coincidencias. Logrando que ese proyecto fue el que mejor oportunidad económica tuvo. El Estado le dio todas las facilidades a vida y por haber, que no se le ha dado a ningún otro proyecto. Y fracasó. Misterio. Misterioso. Son los misterios de la vida. Sí, porque se dice que Rosario fracasó siendo mina de oro, pero la gente no sabía de que La Laguna, que también fue una mina de oro, ha fracasado en nuestro país. Bueno, Teo, te agradezco profundamente esta entrevista, esta interacción que tuvimos y tratando un tema tan interesante, que quería hacerlo incluso extensivo y vamos a ver si en otra oportunidad lo logramos, porque yo te envié dos informaciones que tienen que ver el gran recurso de potencialidad que tiene la minería y la agricultura para el desarrollo del país, incluyendo el turismo también. Porque cuando se habla de minería se habla de la tierra. Sí, pero nosotros no hemos tratado, solamente tratamos los minerales. Exacto. Metálicos, no los no metálicos. Los no metálicos. Que entonces, hay un recurso cuantioso en el país que se está desaprovechando. Eso, y por eso te digo que vamos en otra, posiblemente ya para el próximo mes coordinemos otra entrevista para hablar de este tema, porque esto es realmente un tema de desarrollo, de potencialidad en el país, es un tema interesante y como profesional y conocedor que tú eres, vamos a hacerlo extensivo en otra entrevista que espero que tú nos complazcas sobre eso. Estamos a tu disposición. Gracias, Teo. Será en otra ocasión que estaremos con todos ustedes, amigos radio oyentes y televidentes. Y gracias a nuestro amigo el Jeffrey, el hombre, el mandamás de la cabina y el hombre de allá. ¿Qué tú dices? Que nos critique. Gracias. Hasta el próximo sábado que estaremos en otro programa Intramuros.do. Gracias.